Advertencia. El siguiente podcast no quiere ni pretende ser una guía para el uso de plantas alucinógenas. Su propósito es brindar información científica y empírica sobre un grupo de plantas cuyas variedades son y han sido muy importantes en la vida cultural y religiosa de muchos grupos étnicos y sociedades tribales. Advertimos a nuestra querida audiencia que muchas de las plantas, hongos o sustancias aquí descritas están sujetas a las leyes sobre narcóticos de los respectivos países. La mayor virtud de los psicodélicos, sin dudas, es la posibilidad de reprogramar la mente. Muchos de los momentos más importantes en la vida de una persona son, por cierto, traumáticos. Una especie de tatuaje en la personalidad que definirá nuestros patrones conductuales y nuestra percepción frente a la realidad. Nuestro aislamiento interior frente a estas marcas difíciles de remover, fuente de muchos males, suele construir barreras que los psicodélicos funden para que uno se vea con naturalidad. Estas experiencias establecen las condiciones ideales para que un individuo pueda rediseñar estas marcas, liberar traumas, miedos y manifestaciones tóxicas del ego. Una sanación en múltiples aspectos. Los psicodélicos no deben ser excluidos de la vida social como si fuesen una sustancia criminal. Tampoco deben ser tratados como meras modas de exploración casual. Simplemente debiésemos conocerlos como lo que son: espejos que agudizan la autopercepción y por lo tanto representan una especie de cartografía ideal para conocernos y rediseñarnos. En este nuevo espacio, junto al Dr. Carlos Laje y Leonardo Mesa, quien te habla, viajaremos por esas frecuencias con el único fin de informar sobre estas nuevas manifestaciones de nuestra cultura, que, al igual que con el cannabis, fueron silenciadas por el prohibicionismo. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. La semana pasada te contaba que existe la micotectura, ¿no? Que era los diseños arquitectónicos a base de micelios y hoy te presento la micorremediación, que ya... ¿Qué es eso? ¿Qué es? Se descubrió hace poco, este nuevo siglo, digamos, que los hongos degradan a los plásticos, degradan plásticos, hidrocarburos, material radioactivo, combustibles, metales pesados. No solo nos asombra la combinación del cannabis y la psilocibina como sinergia terapéutica, también a nivel biorremediación, los reinos vegetal y fúngico nos pone a disposición las herramientas indicadas para frenar y revertir algunos desastres antropogénicos. No nos va a alcanzar la vida, ¿no? Es tremendo, porque hablábamos de los beneficios del cáñamo. Y ahora viene esto a... Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este segundo viaje por la cultura psicodélica. Soy Leo Mesa y tengo el placer de estar acompañado por el Dr. Carlos Laje. Bienvenido, Doc. La verdad que la emoción es doble porque no solamente vamos por el segundo programa de cultura psicodélica, sino que también estamos llegando a los 70 programas de cultura cannabis y lo que eran sueños, decía Tatú, en la isla de la fantasía. Para los que tenemos más de 50, los sueños son, pero nosotros los hacemos realidad. Así que
bienvenidos a todos, a los oyentes y sobre todo bienvenidos a por lo menos las dos instituciones que hoy nos auspician, que son la Fundación Dr. Carlos Laje, que son Cangus, Etnobotánica al servicio de la salud, y hoy, bueno, con un programa tremendo, ¿no? Porque nos venimos sorprendiendo como buenos aprendices que somos, que los vínculos y las relaciones que tienen entre el cannabis y el cáñamo con el mundo fúngico, el mundo micológico, es mucho más importante de lo que creíamos. Así que la idea mía de hoy es que mientras vos me des el pie, voy a leer algunas cosas que tengan más que ver con la ciencia dura de los psicodélicos y a partir de ahí generemos algunos disparadores. Buenísimo, sí, me encanta que estemos juntos acá compartiendo el mismo espacio también. Creo que pasó una sola vez en Cultura Cannabis y acá podemos compartir este momento que está buenísimo. Sí, lo que bueno también está para contarle a nuestros oyentes que este segundo programa de Cultura Psicodélica nos encuentra sentados y nos encuentra acogidos en un ambiente donde tiene su historia, ¿no? Porque este fue el lugar de creación en el año 2016, en septiembre del 2016, de lo que se denominaron la Clínica del Cannabis, la primera en el país. Así que acá un poco que fue el inicio de un todo, y hoy ya 6 años de toda esa movida, y hoy ya 5 años, como contaba en mis redes, de haber sido detenido por dar cannabis medicinal. Reencontrarnos en un programa de radio en el living de lo que le llamamos la casa saludable es un placer, porque eso es un lugar donde yo no solamente nací, sino que es el lugar donde heredé de mis padres, así que tiene un doble sentido porque hay historia, digamos, acá, ¿no? De una, se siente esa energía. Y aparte me lo crucé ahí al presidente de la fundación, se lo ve muy bien a don Carlos, así que estos programas, no solo este programa, sino todo Cultura Cannabis, todo dedicado también a él, que fue la piedra fundamental. Me gustaría después en algún momento preguntarle, ¿no? Porque toda tu historia la sabemos desde que tu papá te recomendó que pusieras atención en el cannabis, pero a él nunca le preguntaron de dónde sacó esa idea, así que es algo que lo tengo ahí pendiente para cuando pueda preguntárselo. Seguro. Mi padre tiene ya casi 80 años, sabe seguramente más por grande que por sabio. Es contrario a mí, que salí más a mi madre que a él, una persona de pocas palabras, pero palabras exactas, así que prometemos a la audiencia que en poco tiempo le vamos a hacer algunas preguntas sobre qué opina de toda esta historia, que de alguna manera somos parte de la que los estamos escribiendo. No la vamos a tener que estudiar en los libros, sino que la estudiarán en un futuro la gente que necesite saber de qué se trataba el cannabis y de qué se trata los psicodélicos. Así que vamos para adelante, Leo, que para atrás dolió y bastante. Hoy nos comparte sus conocimientos Marian Menin Benini, periodista canábica y psicodélica, directora editorial del Planteo, gran multimedio del sector, y Menin, gran psiconauta. ¿La conocés, Doc? Del video que vimos todos ya, supongo, y lo vamos a dejar en la descripción de esta publicación para que cualquier persona lo pueda ver. Mirá, la verdad que desde que descubrí el Planteo, y no solamente el Planteo a nivel argentino, sino a nivel internacional, tenerlo como un medio de consulta, no solamente desde el punto de vista cultural, social y político, sino que también desde el punto de vista científico, y realmente tener a esta experta en lo que es, yo diría, la divulgación, la comunicación, la claridad con que ella explica las propiedades psicodélicas,
es un placer, es un orgullo. Ojalá que ante la propuesta que te dije, y lo hago al aire por si ella nos escucha, y ojalá que esté escuchando este programa, la podamos tener como columnista por lo menos una vez al mes y nos vaya contando qué pasa en el primer mundo de los psicodélicos. Así que tremenda entrevista, y agradecerle en forma personal por lo que la he estado viendo. Puedo ser seguramente su padre, así que alentarla que toda esta curiosidad que ella vuelque y muestre, y esa ductilidad y flexibilidad en su locución y elocución, no la pierda nunca. Para adelante, pichona, que para atrás para algunos dolió y bastante. Vivimos un momento de gran confusión social y cultural, de profundo cambio histórico, de transformación de los sistemas de valores y de grandes dificultades para fijar la identidad de cada cual. Sin duda es un momento difícil de cruce de caminos para el futuro de la humanidad, y tal vez por esto las antiguas expresiones mitológicas están de nuevo ganando fuerza como referentes estables de nuestras vidas y como forma de expresión de las realidades psíquicas y espirituales que albergamos en nuestro interior. Los mitos son guías de navegación interna y por ello hablan de los enteógenos, de los sueños, de las percepciones modificadas y del imaginario como fuente de conocimiento. Los mitos no deben ser entendidos como fantasías, sino como testigos del encuentro entre la conciencia humana y los fenómenos primigenios del ser. Todo navegante de la psique, todo psiconauta, en uno u otro momento de su aventura, se siente tentado por las herramientas químicas que ayudan a socorrer nuestras dimensiones interiores. No obstante, ello no es gratis, sino que tal viaje por los abismos del inconsciente y de la propia naturaleza debe pelearse, y el navegante ha de saber ponerse a salvo de las tormentas. Joseph Ferikla, de los enteógenos y la ciencia. Estás escuchando Cultura Psicodélica. Narciso, el bellísimo adolescente mítico que, de tan hermoso, acaba enamorándose de sí mismo y muriendo ahogado en las aguas donde se refleja su propia faz. Este es otro aviso del peligro de los enteógenos cuando se consumen sin la disciplina necesaria. La etimología del nombre de esta divinidad adolescente, Narciso, viene de la raíz narqué, la misma raíz de donde evolucionó narcótico. Es decir, Narciso y narcótico tienen un origen emparentado y las características que los helénicos atribuyeron al dios deben ser entendidos como los atributos y peligros de los narcóticos. Veamos entonces qué vino a significar exactamente Narciso y por qué los griegos lo relacionaron tan estrechamente con los enteógenos. Por un lado, Narciso es una hermosa y perfumada flor que los griegos plantaban en las tumbas, un claro símbolo del mundo oculto, y era también usada en las ceremonias de iniciación. De forma significativa, el perfume de esta flor sirvió a Hades, el dios del mundo subterráneo, del infierno y de los muertos, para hechizar a la diosa Perséfone, a quien convirtió en su esposa. El mensaje esencial o contenido metafórico de esta diosa se resumía en: si la semilla no muere, la mies no renacerá, lo cual, traducido al sentido que tiene nuestro objetivo de hoy, significa el mundo subterráneo e infernal de nuestras pulsiones más profundas, el Hades, consigue seducir a la diosa que para los griegos representaba la fecundidad, la vida y la primavera, es decir,
la atención despierta y productiva. La seduce por medio de los narcóticos, lo que indica su poder de atracción, pero en ello hay un cierto peligro de engaño que solo se puede combatir con el mensaje de ella. Debe morir la semilla, nuestra naturaleza subterránea, para que nazca la mies, que es aquello que realmente nos alimenta. Esto en cuanto al simbolismo de la flor. Por otro lado, el adolescente Narciso es famoso porque se enamoró de sí mismo hasta el punto de morir ahogado en las tranquilas aguas de un lago donde estaba admirando su propia imagen. La metáfora es clara en todo su sentido. El agua estancada es símbolo universal de la vida interior también estancada, y ahogarse en ella mientras uno se autocomplace con la propia imagen es una forma de expresar el hecho de hundirse en el propio mundo ególatra y atorado, peligro que acecha de forma permanente a los consumidores de embriagantes. De ahí que el psicoanálisis llamará narcisismo a este alejamiento de la realidad extrema que puede llegar a ser enfermizo. Narcisismo es el nombre que se le da a la patología que consiste en la fijación afectiva del sujeto hacia sí mismo, exagerando el proceso de autocontemplación y desdeñando el mundo exterior con sus alegrías y dolores. No obstante, el divino adolescente Narciso representa esta actitud mental, pero es también mucho más que eso. Tanto la planta como la divinidad están ligados al agua, al igual que Dionisos, es decir, al inconsciente. En el mito de Narciso, el agua tiene la función de espejo, y desde el chamanismo siberiano hasta las tradiciones niponas, el espejo es un elemento universalmente interpretado como símbolo que refleja la verdad y la sinceridad. Es el dime espejito mágico ¿quién soy? Del famoso cuento occidental, pero al igual que en el cuento, también los griegos avisaban de que en este reflejo de la verdad que asoma bajo los narcóticos hay ciertas trampas de las que uno debe cuidarse. Los enteógenos no son distintos del espejo, abren la posibilidad de atisbar las profundidades del yo, espacios psíquicos donde, si bien existen algunos peligros de engaño, también está la fuente de la creatividad y de la sublimación que se puede transmutar en arte y en espiritualidad. Profundidades donde reside la auténtica verdad y el sentido de la vida de cada uno. Narciso y narcótico son fuente de arte y de belleza, pero a la vez no hay que olvidar tampoco que el reflejo narcisista, el espejo, entraña siempre un cierto aspecto de ilusión, de mentira respecto del cambio. La reflexión de la realidad no cambia su naturaleza. Los hindúes dicen que la luz se refleja en el agua, pero de hecho no la penetra. Así hace Shiva. En el sentido de que la especulación sobre uno mismo no es más que un conocimiento indirecto que parte de una imagen invertida, como hace el espejo, y por tanto de una cierta falsedad difícil de descubrir. Este aviso que nos llega del antiguo mundo griego respecto de los peligros y virtudes de Narqué, Narciso narcótico, resulta claro para todas aquellas personas que conocen por propia experiencia el efecto de los enteógenos. De la misma forma que ayudan a verse a uno mismo, a autodescubrirse, a recorrer los pliegues del abismo interior y de los placeres recónditos, los narcóticos también alimentan el autoenamoramiento, y el peligro más difícil de combatir es que dan una imagen, aunque a veces atormentada, demasiado estable de uno mismo. Los enteógenos pueden ayudar a conocerse a uno mismo de forma inigualable, pero uno no debe creerse esta imagen en exceso estable. Es el lago de aguas quietas en que se mira Narciso. El agua viva está simbolizada por los ríos caudalosos y los manantiales, no por las aguas con apariencia de inmovilidad. Finalmente, y al igual que con Dionisos, el último cartel de peligro relacionado con el consumo de narcóticos lo pusieron nuestros ancestros por medio de la amante de Narciso. El dios tuvo una amante llamada Eco. Eco había sido una ninfa charlatana que enamoró a Júpiter, dios del mar y del inconsciente, y por ello fue castigada por Juno, esposa del dios del mar, a no poder hablar más allá que repetir la última palabra que le dijeran a ella. Eco, a su vez, se enamoró del bello adolescente Narciso y lo perseguía por todas partes, repitiendo vacuamente las últimas sílabas de lo que él decía.
Por su parte, Narciso estaba encantado con tal admiradora que se reflejaba en su propia imagen hasta que, un buen día, Eco cayó, pidió ayuda a Narciso alargándole los brazos y éste, al verse ante la necesidad de entregarse a los requerimientos sufrientes de otro ser, huyó aterrorizado hasta llegar al lago donde se consoló con su propia imagen. Y el resto de la historia ya es conocida. Joseph Ferikla, de los enteógenos y la ciencia. Bien, en este programa está bueno, le vamos a llamar la columna del doctor Carlos Laje y los psicodélicos, porque la idea es no tanto hablar sobre cuestiones culturales, sociales o políticas, que desde ya lo vamos a hacer porque todo esto es político, la vida es política, pero viene bien empezar a entender un poco por qué los psicodélicos hacen lo que hacen en nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer algunas intervenciones para que la gente se quede pensando y se pueda instruir e irse a buscar, ¿no?, por la trama de la internet, estas cosas. Por ejemplo, fíjense qué interesante, que se ha descubierto, se ha observado que la psilocibina incrementa la dopamina en el cuerpo, en sangre, por lo que sus efectos también se ligan a este sistema de neurotransmisión. En concreto, se ha observado una correlación entre el aumento de la actividad dopaminérgica con los fenómenos de desrealización, despersonalización y de euforia producto de la psilocibina. Muy interesante. ¿Y qué dice después los científicos? Los alucinógenos, al activar los receptores 5-HT2A, ponen en marcha una compleja reacción de cadena de liberación de una sustancia que se llama glutamato, que hace que se activen pensamientos y organizaciones cognitivas que en condiciones normales u ordinarias se encuentran de alguna manera desconectadas, acompañadas de una agudización de la autoconciencia que dota de un contenido emocional revelador a los fenómenos experimentados. Interesantísimo. Fíjate vos qué interesante esto otro. Además de esta sustancia, disminuye la actividad y conectividad de las zonas del cerebro que posibilitan una conexión central, como son las regiones del tálamo y el córtex cingulado anterior y el córtex prefrontal medial. Esta disminución de la actividad se ha observado en la baja del flujo sanguíneo y de la oxigenación de las venas de esas regiones, al mismo tiempo que decrece de forma significativa la conectividad principal entre las zonas del córtex mencionadas. Estas acciones acontecen de forma correlativa con la intensidad de los efectos subjetivos de la sustancia, lo que permitiría explicar sus efectos en la conciencia, en el estado cognitivo de la amplitud sin límites que posibilita, ya que dichas regiones se ligan en las funciones de integración del cerebro. La verdad que es apasionante, Leo, apasionante. Fíjate qué interesante esta parte, que me pareció muy interesante. Dice algo así como: los efectos físicos de la psilocibina con dosis medias altas corresponden a un aumento del diámetro pupilar denominado midriasis, lo que tiene relación con la activación del sistema nervioso simpático. La tensión arterial y la frecuencia cardíaca pueden aumentar o disminuir, lo que no aparece en todas las personas. Su aumento se relaciona con tan degradable o ansiogénica se percibe la experiencia. En ese sentido, esto no corresponde a un efecto directo de la psilocibina, sino que corresponde a una alteración secundaria del estado de la ansiedad, si bien las dosis altas en sus efectos máximos también pueden producirlo. Y por último, te voy a leer una parte que me pareció muy interesante por las cuestiones vinculadas al prohibicionismo, que es la siguiente. En el cuerpo humano, la psilocibina es inmediatamente metabolizada por el hígado y se transforma en psilocina,
lo que es realmente el constituyente psicoactivo. Esta transformación implica que la primera se desfosforila, es decir, que pierde el átomo de fósforo, con lo que se crea el metabolito de la psilocina. Debido a ello se dice que la psilocibina es una prodroga que contiene dentro de ella el principio activo sin ser ella misma psicoactiva, ya que solo inducirá efecto cuando se haya transformado en psilocina dentro del organismo. Con esto termino diciendo que está bueno para un debate y una discusión científico, técnica, legal, jurídica, sociológica, antropológica, que podríamos decir de alguna manera que la psilocibina no tendría que estar prohibida porque en sí ella no es la que produce el efecto psicodélico, sino que es su metabolización en el hígado. Así que misceláneas de la columna del doctor Carlos Laje. Estás escuchando Cultura Psicodélica. La verdad que yo creo que lo que hacen los psicodélicos es abrirnos nuevos caminos que en el estado de conciencia están cerrados y que en el estado de sueño están apagados. Así que a caminar estos nuevos caminos que creo que, bueno, hemos estado bombardeados últimamente de información. Ayer leía nada más y nada menos y ponía también en mis redes que no nos tienen que creer a nosotros, sino que salen en el diario, así que si sale en el diario debe ser que es verdad. Es como el cannabis con Mirta Legrand, ¿no? Si lo dice Mirta es porque es verdad. Y ayer leí en Infobae, ¿no?, un artículo muy interesante sobre el vínculo de la psilocibina y la disminución en un estudio multicéntrico en Estados Unidos con el tema del alcoholismo, ¿no? El 83% de las personas que tomaron psilocibina disminuyeron el consumo de alcohol a los 8 meses de consumirla. Así que creo que estamos a las puertas de una gran solución para patologías muy complejas como son la depresión, la angustia, las enfermedades neurodegenerativas. Fíjate vos qué interesante, sobre todo lo que tiene que ver con la demencia senil, todo lo que tiene que ver con el Alzheimer, el Parkinson, tiene que ver con zonas que se mueren de alguna manera, y la psilocibina vendría a encontrar en esas zonas caminos alternativos y llevar la irrigación a los lugares donde hoy no llegan. Así que creo que estamos en las puertas de investigaciones que seguramente nos trascenderán en nuestro tiempo físico, pero que vienen a volver al ser humano en un momento complejo, en un momento donde parece que se nos aleja la naturaleza con todo lo que tiene que ver con el extractivismo, y está buenísimo que lo has tocado en el programa, esto de que parece también que los hongos ahora vienen a regenerar nuestra tierra. Así que está bueno entender que el saber sí ocupa lugar, y ocupa el lugar de la ignorancia, ocupa el lugar del provisionismo o ocupa el lugar de intereses creados, ¿no? Cuando se estudian los efectos del alcohol en el cerebro, los resultados se centran en la pérdida de capacidad cognitiva y la demencia. Y esto inevitablemente significa cambios en la memoria. Después de todo, un diagnóstico de demencia se basa en la pérdida de memoria. Ahora se sabe que los lóbulos frontales del cerebro son los más perjudicados por el alcohol en una etapa más precoz que las partes del cerebro asociadas con la memoria. En los lóbulos frontales se encuentra el control de nuestra personalidad, comportamiento y capacidad de pensar con flexibilidad. Pero vayamos a algunos datos de la Organización Mundial de la Salud. En todo el mundo, 3 millones de muertes cada año son el resultado del uso nocivo del alcohol, lo que representa el 5,3% de todas las muertes. El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y lesiones. En general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al alcohol,
medido en años de vida ajustados por discapacidad. El consumo de alcohol causa muerte y discapacidad relativamente temprano en la vida. En un grupo de edad de 20 a 39 años, aproximadamente el 13,5% del total de muertes son atribuibles al alcohol. Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y de comportamiento, otras afecciones no transmisibles y lesiones. Las últimas relaciones causales se han establecido entre el consumo nocivo de alcohol y la incidencia de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, así como el curso del VIH-Sida. Más allá de las consecuencias para la salud, el uso nocivo del alcohol trae pérdidas sociales y económicas significativas para los individuos y la sociedad en general. En cuanto a sustancias ilegales como el cannabis o los hongos, nunca han sido relacionados con ninguna muerte. Gracias, psilocibinaenespañol.com. Las políticas de salud pública hacen lo que pueden en lo tocante a prevención, pero una vez la persona se ha convertido en un adicto al alcohol, hay muy pocas opciones de recuperar para la sociedad a estos individuos, salvo la abstinencia completa. Y todos sabemos la alta tasa de recaídas que se dan en estos casos y que no disponemos de ninguna medida que refuerce la voluntad de permanecer sobrios y así permitir que el cerebro se recupere. Y en este punto aparece un estudio para arrojar algo de luz en este tema tan complejo. ¿Y quién es el protagonista de esta historia? Un compuesto procedente de diferentes especies de hongos medicinales que responden al nombre de psilocibina. Recientemente se acaba de publicar un estudio que explica el mecanismo por el cual el alcohol daña específicamente la corteza prefrontal, afectando al control de nuestros impulsos, personalidad, raciocinio y comportamiento social. Y como es este compuesto, es capaz de reparar esa zona dañada y permitir la recuperación completa de nuestro estado cognitivo. Juan Carlos Alonso, de psilocibinaenespañol.com. Se podría decir que periodísticamente fue el cannabis la puerta de entrada a los psicodélicos, ¿no? Y sí, ¿no? Al final, mira cómo se han dado las cosas. En este segundo episodio de Cultura Psicodélica, Marian Benini, Menin Vera, periodista del medio El Planteo, nos narra su experiencia con ayahuasca más adelante, pero en especial con microdosis de psilocibina. Y la verdad que estar trabajando en esto es absolutamente maravilloso. O sea, es un honor porque estamos justo en un momento donde podemos estar hablando de estas cosas, pero también como la prohibición sigue vigente, necesitamos hablar de esto. Como que podemos, pero necesitamos más. Y estamos en un terreno muy, muy interesante y muy fértil en todo el tema de la legislación y de generar conciencia de que se están destapando un montón de cosas, un montón de información que antes estaba vedada. Y ahora, o sea, la explosión de Internet y los medios de comunicación y la posverdad tienen un montón de consecuencias negativas, pero las positivas son estas. Más información y más claridad en cuanto a las luchas que tenemos. Así como las flores utilizan a los polinizadores, nosotros somos utilizados por la naturaleza para esto, ¿no? Para poder charlar, para poder transmitir el conocimiento, para poder abrir de una vez por todas la conciencia, a ver de qué estamos hechos al final, ¿no? Cuál es nuestro propósito acá. Creo que se descubren un montón de cosas yendo por este camino que es el de la naturaleza. Es que eso que acabas de decir es súper interesante porque realmente lo sentís cuando consumís hongos.
eso de la conexión, que no hay divisiones entre uno y el universo, y como que tu mente trabaja de una manera que las conexiones parecen más fáciles. A mí me pasa ahora, estoy haciendo microdosis y pasa eso, como que haces conexiones más fácil, más rápido y más fluido también. O por lo menos eso me pasa a mí, es algo muy individual eso. Me encantaría ir por el bosque con mi canasta recolectando hongos, pero vivo en Capital Federal, se me complica un poco. Y tenés que ir con alguien que sepa, mínimo la primera vez. Porque es un poco un deporte de riesgo, no solo para vos, sino porque tenés que saber sacar los hongos de manera que no lastimes el micelio y no hieras la fauna del lugar, porque perjudicas a gente que también quiere hongos que no va a poder conseguir, y a la naturaleza del lugar, que hay que preservarla lo más posible. Estás escuchando Cultura Psicodélica. Mira, lo primero que quiero decir es que cada historia es personal. Hay gente a la que los psicodélicos les salvan la vida, hay gente a la que no le funcionan, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque se está poniendo medio de moda el discurso de los psicodélicos son una panacea y van a curar todas las enfermedades y qué sé yo. No es tan así. Pero a mí personalmente me ayudaron muchísimo. Me ayudó mucho la marihuana, porque yo siempre tuve como mucha ansiedad y mucha tendencia a la depresión y muchos temas. Mi salud mental nunca estuvo en un estado muy, muy feliz. Y llegué a un momento donde pude recibir a la marihuana como medicina, porque no es como que tenés problemas y fumás porro y está todo bien. Vos tenés que estar en un lugar en tu vida preparado. Tipo, yo probé marihuana a los 15 y la pasé re mal, y probé un par de años más tarde y todavía no estaba en esa, pero la empecé a consumir como terapia y me fue bárbaro, me cambió la vida. Y los psicodélicos para mí fueron como el siguiente nivel a eso. Como hacer muchísimo trabajo de introspección, de terapia. Terapia no necesariamente ir al psicólogo, terapia es cualquier cosa que uno haga para sanar. Y esto de la conexión que generan los hongos se ve mucho en la salud mental también, porque de hecho suelen mejorar la neuroplasticidad, o sea, generan conexiones en el cerebro que antes no había, pero también rompen conexiones y rompen estructuras muy dañinas. Una teoría sobre la depresión es que depende de estructuras rígidas. La depresión se genera cuando hay estructuras tan rígidas en la psique de uno que uno está atrapado en eso y no puede salir, y a veces los psicodélicos derriban esas estructuras y uno puede sanar derribando lo que tenía adentro de nocivo. Y a mí me pasó un poco eso. Y ahora que también estuve en altibajos, porque también está esto, la salud mental no es como, bueno, ahora tomo psicodélicos y me curé y está todo bien y va a estar todo bien para siempre y soy feliz. No. En todo lo que tiene que ver salud mental hay altibajos, hay etapas y hay que saber perdonárselo, y eso es una parte del laburo súper difícil. Pero me estaba pasando eso, que la marihuana no me estaba haciendo suficiente, y empecé a hacer microdosis de hongos, y yo la verdad que estoy sintiendo un cambio. Estoy como que te tomás las cosas de otra manera, como de más relajada, porque hay esa cosa, esa manera de pensar encorsetada, ansiosa, se diluye. Los que estamos en los medios, mucho más, ¿no? Porque uno se siente presionado también con todo lo que pasa, cada vez quiere autosuperarse. Si bien esa autosuperación, por ahí uno se
se pasa de la raya sin darse cuenta y se expone a tiempos que tal vez todavía no los tiene, lo está procesando, por ahí uno no se respeta también los tiempos y llegamos como a un lugar peligroso, ¿no? De sentirse con esa angustia, con depresión y eso, supongo, ¿no? Sí, me parece que la falta de respeto al tiempo es un síntoma muy de la sociedad que nos está tocando vivir ahora. Y no sé si en los medios de comunicación particularmente, creo que estamos como sociedad de una muy complicada, pero sí tenés razón porque ahora tenemos desafíos nuevos como comunicadores, con lo que decíamos antes de la posverdad y el uso de información, porque la información sola no vale nada, realmente. El tema es para qué usas esa información, qué historia querés contar. Y ahora nosotros estamos usando información que antes estaba prohibida para liberar un montón de posibilidades, para abrir el juego a cosas realmente interesantes y que realmente beneficiarían a la humanidad y no nos están dejando. Esa liberación también refleja un fracaso de la medicina convencional a solucionarnos los problemas de una sola manera. Cultura psicodélica. Por un lado sí, o sea, hay algo que hay que tener mucho cuidado porque hay como una tendencia, esa cosa de blanco y negro de, ok, la medicina, los antidepresivos no siempre funcionan, así que toda la medicina tradicional está mal. No, la medicina tradicional tiene muchas, o sea, por algo tenemos una expectativa de vida mayor, vivimos un montón de comodidades, la medicina nos ha hecho mucho bien, el problema no es tanto la medicina, sino las instituciones. Y no me gusta caer en el juego de medicina tradicional, no, medicina alternativa sí, porque también hay mucha medicina alternativa francamente peligrosa, que es como es lo no oficial, entonces tiene que estar bueno. Hay que tener cuidado con esas cosas. Pero es cierto, habiendo dicho todo eso, que hay gente a la que los antidepresivos no le funcionan y esa gente necesita otra respuesta. Hay gente que le funcionan bárbaros, sigan con eso, les deseo mucha suerte en su viaje, pero hay gente que necesita otra cosa y no podemos estar vedándoles el acceso porque hace cientos de años que tenemos políticas prohibitivas con cualquier cosa que se sale de la norma. O sea, la historia de por qué las drogas son ilegales tiene todo que ver con política y poco que ver con salud. Se está empezando a trabajar en proyectos de ley para poder hacer estudios con psicodélicos. Están empezando algunas instituciones y parece que es el próximo paso, ¿no? de la legalización, de esto que hablamos de por ahí salirse ya un poco del prohibicionismo y plantear la salud como un derecho y tener a la naturaleza de referente. Suena bellísimo como lo planteás, pero es muchísimo más complicado. Porque legalizar los psicodélicos de la noche a la mañana no es posible. Primero se necesitarían años, todavía faltan años, depende del país, depende del estado, depende de la institución. Y además pasan cosas, por ejemplo, los nativos americanos no quieren que se legalice el peyote. ¿Por qué? Porque si es legal va a pasar más lo que está pasando, que es que los turistas comen todo el peyote y no hay nada para los rituales milenarios. Entonces hay muchos grises en el tema de la legalización. Es que somos una plaga. ¿Somos una plaga? Sí. No me gusta mucho caer en esa cosa como autoflagelante, como querámonos un poquito más en lo que vale la pena. Plaga no somos nosotros, es el consumismo desconsiderado, es la falta de respeto por la gente que está en este continente antes o
o falta de respeto a la gente que necesita cosas que por ahí uno no. Tipo, a mí me parece que a los políticos les falta mucho el respeto a la gente que necesita psilocibina o que quiere psilocibina para morir dignamente, por ejemplo. Eso está pasando. Hay demandas en Australia y en Estados Unidos porque la gente quiere morir bien con una sustancia que le podría permitir eso, que tienen enfermedades terminales y un Estado que le da la espalda porque no lo entiende. Eso me parece que lo que hay que criticar, no la naturaleza humana en sí, porque no terminamos en nada si criticamos todo. No sé si entiendo lo que acabo de decir. Sí, de buena. Marian, ¿tenés experiencia con ayahuasca? Marian Benini, Menin Vera, periodista del medio El Planteo. A ver, el tema con la ayahuasca es como que hay mucha expectativa, ¿no? Hay una mitología creada alrededor de la ayahuasca y uno va diciendo, bueno, yo tengo este problema y seguramente se me solucione o se me facilite solucionarlo después de tomar ayahuasca. Y yo sé que me va a sorprender, pero más o menos sé de qué la va a ir. No sabes. La verdad es que sabes que te va a sorprender, pero te sorprende hasta en eso. Es increíble. Porque a mí lo que me pasó personalmente fue que decía, ok, yo sé cuáles son mis traumas. Yo tengo 20 años de terapia encima. No me puede sorprender mucho la ayahuasca. No me puede dar mucha información nueva. Entonces, ¿qué me mostrará? Y no me mostró información nueva, efectivamente, pero me colocó de otra manera frente a esa información, porque mi tendencia es analizar y querer sanar, y querer curar, y querer arreglar, y querer avanzar, y nunca me había tomado yo personalmente el tiempo de hacer un duelo, porque tenía mucho dolor adentro. Y en mi prisa por arreglar ese dolor, por dejar de sentirlo, no me había permitido nunca... O sea, yo no te puedo explicar cómo lloré esa noche. Fue una cosa... Vomité todo. Hay una cosa como que se dice que cuando vomitas es porque tenías algo adentro que tenía que salir. Hay gente que no vomita. Y realmente necesitaba eso, como que necesitaba parar, dejar la cabeza, dejar de analizar y sentarme y llorar. Y fue muy sanador. Y el tema con las experiencias psicodélicas fuertes es que no es que al día siguiente es como, uy, bueno, me pasó esto, listo, lo llevo a terapia. Es un trabajo extenso que tenés que hacer después. Si lo haces acompañado, mejor. No siempre es posible, no hay exactamente mucha oferta de terapia, de terapeutas psicodélicos, pero tenés que hacer un trabajo después. Y nadie te dice cuando termine ese trabajo. Yo no sé si lo terminé. Yo me gustaría volver a tomar y a ver qué más puedo aprender. Pero me pareció como muy fascinante la manera en la que me sorprendió. Esto también es muy importante para cualquier persona que esté escuchando esto que quiera tomar ayahuasca. Es muy importante hacerlo en un ambiente de confianza, porque estás en una situación vulnerable y hay casos de abuso. O sea, si podés no ir sola, más que nada, desgraciadamente, es mejor, pero sí, lo hice por recomendación con alguien que sabía muchísimo y me sentí bien, me sentí contenida
Y eso es súper importante más allá de la ayahuasca. Cada vez que si vas a tener una experiencia psicodélica, el set and setting, el cómo y el dónde, son lo más importante. Porque a veces no es la sustancia, es dónde y cómo estás. No es lo mismo tomar hongos en el Tigre que en Capital o en un recital. No lo es. La prohibición me parece una locura porque en todas las religiones hay textos sobre plantas y hongos sagrados que te expanden la conciencia en prácticamente todas las religiones. O sea, es una locura y siempre estuvieron ahí, siempre fueron nuestras compañeras. Y estaría bueno pensar en un mundo donde lo volvieran a hacer, tipo, en vez de ponerles tanta carga negativa y positiva, tipo, no como una cosa peligrosa ni como una cosa salvadora, otra de las cosas que nos acompañan en este viaje que llamamos vida. Cultura psicodélica. Es que es un sinsentido y yo creo que debe ser anticonstitucional prohibir una planta. Claro. Si hubiera una planta carnívora que puede comer seres humanos o criaturas, hay que prohibirla, hay que pedir por amor de Dios. Si hubiera una planta que larga un polen venenoso que mata, hay que prohibirla. Pero yo dije, si llegamos a descubrir que un té de malbón mata o envenena, van a prohibir los malbones. Siguiendo esta línea, pareciera que claro. Sí. Pero pareciera que primero te deberían demostrar que yo hago té de malbón y le doy a la visita. Claro. Cuando lo demuestren, prohíbanme la planta. Pero mientras no demuestren que yo con la planta ejerzo un comercio, enveneno gente o algo, es absurdo prohibir una planta. ¿A dónde vamos a llegar? Concretamente tendría que ser legal poder tener una planta en tu casa y hacer lo que uno quiera. No tendría que ser legal, tendría que ser. Perfecto. Es una planta. Claro. Lo que yo haga con ella, demuéstrenme que es un acto delictivo y entonces está bien. O sea, demuéstrenme que hago té de malbones y enveneno gente. Muchísimas gracias por este tiempo que nos diste con tus experiencias. Está buenísimo empezar a escucharlas, empezar a escuchar a personas como vos que pasaron estas experiencias y más aún con lo que significás como periodista y todas las actividades que llevas ahí con el planteo. Un placer tenerte, Marian, y conocer un poco más de qué se tratan estas sustancias que están reapareciendo en nuestro mundo cotidiano y tenemos que saber qué onda. No, muchas gracias por invitarme, realmente, y por hacer el trabajo que haces, que es tan necesaria. Todas las cosas que estuvimos hablando recién hablo mucho en un video que hice, yo aparte de mi trabajo en el planteo, tengo un proyecto propio en YouTube, que son video ensayos que hago a puro pulmón. Y el último que hice fue sobre psicodélicos y hablo un poco de todo lo que acabamos de mencionar, de la historia, de por qué se prohibieron los psicodélicos, de mi experiencia, de qué es esto del set and set y de cómo consumir y no morir en el intento. Y nada, si quieren saber más, pueden ver ese video, pueden ir al planteo.com, que tenemos mucha data al respecto. Y me pueden mandar un mensaje a mi Instagram por cualquier duda que tengan, está todo bien. Buenísimo. No, nos vamos. Excelente. Segundo episodio de Cultura Psicodélica. La verdad que con esta data, primero habíamos pensado hacerlo todas las semanas, pero aparte del laburo, es difícil procesar la información, esta cantidad de información en una semana y tener info nueva la próxima semana para ir adquiriendo. Me parece que empezar tranqui cada 15 días como lo estamos haciendo con esta info me parece genial. Sí, la verdad, Leo, que a mí me llevó, siempre digo, tengo 50 años, 25 años de médico, son 6 años de la carrera de medicina, 3 años de la especialización
que la hice en oftalmología, 1 año de jefe de residentes, 1 año de instructor de residente, después 2 años de una maestría, 2 años de un doctorado, 2 años de un postdoctorado. Realmente todo lo que es la carrera académica, que se le llama en la academia o la universidad, te lleva aproximadamente unos entre 15 y 20 años. Desde el año 2011, hace 10 años que dejé la academia formal y me dediqué exclusivamente al cannabis, llevo 10 años estudiando todo lo que puedo encontrar en el mundo, tanto sea física como en la internet, y recién todavía me sigo sorprendiendo con información vinculada al cannabis, al cáñamo. Y cuando me adentré en este mundo de 5 años saliendo de la cárcel, necesitando dejar los ansiolíticos y los antidepresivos sintéticos y meterme en el mundo de los psicodélicos y sobre todo la psilocibina, no sabía que me iba a encontrar en un mundo donde es prácticamente inabarcable desde el punto de vista, yo creo que una carrera misma llevaría el estudio de los hongos, de estos 200.000 hongos con propiedades medicinales, de los más de 2 millones de hongos taxonómicamente, biológicamente descriptos. Entonces me parece que despacio que vamos lejos, que la ansiedad no nos gane, porque justamente como existe el sistema endocannabinoide, la anandamida, se sabe que la psilocibina fundamentalmente lo que hace es activar la segregación de un neurotransmisor que es muy, muy, muy importante, que es la serotonina, y a partir de la serotonina, en todo lo que vamos a tocar en programas futuros. Así que chau, y vamos para adelante, que para atrás dolió bastante. Amigas, amigos, esperamos que hayan disfrutado este segundo podcast sobre una de las manifestaciones culturales menos difundidas, la de los psicodélicos. Este trip recién comienza. Hasta el próximo episodio, gracias por estar ahí. Soy Leo Mesa y junto al Dr. Laje hacemos Cultura Psicodélica. Seguí los contenidos de Radio Cannabis vía Spotify, YouTube y otras plataformas para estar al tanto de las novedades. ¡Chao! Fue presentado por Cangus, la etnobotánica al servicio de la salud, y Fundación Dr. Carlos Laje, al servicio del bienestar social.